Hola a todos, mi nombre es Dayana Fernández y en este video hablaré sobre las funciones cuadráticas, un tema muy importante dentro del precálculo. A lo largo de esta presentación explicaré qué es una función cuadrática, cuáles son sus elementos, cómo se representa gráficamente y algunas de sus aplicaciones en la vida cotidiana. Vamos a empezar definiendo la función cuadrática. Una función cuadrática es una función algebraica de segundo grado, ya que el mayor exponente de la variable es el 2. Este tipo de funciones se representan mediante una parábola en el plano cartesiano y permite modelar diferentes situaciones matemáticas y de la vida cotidiana. Las funciones cuadráticas son muy importantes porque permiten analizar comportamientos de crecimiento, trayectorias y puntos máximos o mínimos dentro de una gráfica. Aquí podemos observar la forma general de una función cuadrática, la cual es f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Esta expresión está compuesta por diferentes elementos algebraicos. Primero podemos observar la expresión f de x, la cual representa una función dependiente de la variable. Luego encontramos el término ax al cuadrado. Ese es el término principal de la función, porque contiene el exponente más alto, que en este caso es 2. Precisamente por eso es que recibe el nombre de función cuadrática o función de segundo grado. Después encontramos el término b de x, que corresponde al término lineal de la función. Y finalmente observamos el valor constante, que es c, el cual no tiene variable y representa un valor fijo dentro de la expresión. Todas estas partes trabajan juntas para así formar la parábola que representa gráficamente la función cuadrática. Continuemos con los elementos de la función cuadrática. En la expresión de una función cuadrática, los valores a, b, c cumplen funciones importantes, como les mencioné anteriormente. En esta imagen podemos observar los principales elementos de la función cuadrática. El término ax al cuadrado es el encargado de determinar la apertura y dirección de la parábola. Si el valor de a es positivo, pues la parábola abre hacia arriba, pero si el valor de a es negativo, la parábola abre hacia abajo. Luego observamos el término bx, el cual influye en la posición de la gráfica dentro del plano cartesiano. Y finalmente encontramos el valor de c, que representa el punto donde la parábola corta en el eje y. Y las imágenes inferiores pues nos ayudan a representar visualmente cómo cambia la gráfica dependiendo de cada elemento. La apertura de la parábola depende directamente del valor de A. Como les dije, el valor de A cuando es positivo, pues la parábola abre hacia arriba y el vértice representa un punto mínimo. En cambio, que cuando el valor de A es negativo, la parábola abre hacia abajo y el vértice representa un punto máximo. Además, mientras más grande sea el valor absoluto de A, más cerrada será la parábola. Y mientras más pequeño sea este valor, más abierta será la gráfica. La gráfica de una función cuadrática recibe el nombre de parábola. Esta cuenta con elementos importantes como lo son el vértice, el eje de simetría y los puntos de intersección con los ejes coordenados. El vértice corresponde al punto más alto o más bajo de la parábola, dependiendo de su apertura. El eje de simetría divide la parábola en dos partes iguales y permite observar el equilibrio de la gráfica. Además, las intersecciones con los ejes muestran los puntos donde la función toma determinados valores. La representación gráfica nos permite analizar el comportamiento de la función de manera visual y facilita la interpretación matemática. Ahora podemos observar un ejemplo de función cuadrática. F de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 3. En esta función cuadrática se puede identificar que el valor de a es igual a 1.
el valor de B es igual a -4 y el valor de C es igual a 3. Debido a que el valor de A es positivo, pues la parábola abre hacia arriba. Además, la función corta el eje Y en el punto 0,3, debido a que el valor de C es igual a 3. También podemos observar que la parábola corta el eje X en 2 puntos y representa un vértice que corresponde al punto mínimo de la gráfica. Este ejemplo nos permite comprender cómo los elementos de la función influyen directamente en la representación de la parábola. Además, las funciones cuadráticas tienen múltiples aplicaciones en diferentes áreas como lo son la física, la arquitectura, la economía y la ingeniería. Estas permiten representar trayectorias, calcular máximos y mínimos y modelar diferentes fenómenos de la vida real. Por ejemplo, en física se utilizan para representar el movimiento de objetos lanzados al aire. En arquitectura ayudan en el diseño de estructuras curvas y arcos parabólicos. Además, en economía permiten analizar ganancias, costos y comportamientos de crecimiento. Gracias a sus múltiples aplicaciones, las funciones cuadráticas son consideradas una herramienta fundamental dentro de las matemáticas. En conclusión, las funciones cuadráticas son expresiones algebraicas de gran importancia dentro del precálculo y la representación gráfica. Estas permiten analizar diferentes comportamientos matemáticos mediante parábolas y tienen aplicaciones en muchos campos de la vida cotidiana. Espero que esa explicación les haya permitido comprender muchísimo mejor este tema. Muchísimas gracias por su atención.